Director de Nimbus Weather, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con el clima? ¿Estas inundaciones, estas lluvias tan intensas, tienen que ver con el fenómeno del Niño? Bueno, ¿qué está pasando con el clima? No ha pasado nada en los últimos 5 o 6 mil años. El clima es una extensión muy larga de tiempo. ¿Qué está pasando con el tiempo meteorológico? Ahí va. Ha pasado de todo. Hace 7 o 8 meses que estamos bajo la influencia del Niño, pero nadie le había avisado al Niño de que tenía que empezar a actuar sobre nuestras latitudes. A nivel más, en un plano más general, sí, se estaban produciendo ya efectos importantes del Niño, todo el sur de Paraguay, la parte del norte y noroeste de Río Grande do Sul ya estaba sufriendo inundaciones y bastó que un sistema sobre el Pacífico se posicionara 400 o 500 kilómetros más al sur, se nos vino el agua encima, ya llevamos 200 y pico, 280 y pico de milímetros en 15 días, que es basado en que en Uruguay tiene que llover unos 1.400, 1.300 milímetros por año y repartidos entre 12 nos daría 105, 110, estamos en 285, tenemos el agua de todo agosto y septiembre en la primera quincena. ¿Y cómo se explica pasar de la sequía o déficit hídrico 5 meses a que caiga un bombazo de agua? ¿También eso es el Niño? Bueno, una de las características, una de las formas en que impacta viviendo en latitudes medias, la oscilación ENSO, o sea, la oscilación norte-sur, es ese posicionamiento, esa alta sobre el Pacífico, que es el que determina si estamos en un Niño, en una fase cálida del Niño, en una neutra o en un efecto o un Niño negativo, o niña, determina en latitudes medias que se extremen los valores. Es decir, en Uruguay o en cualquier faja de esta latitud, el Niño se va a manifestar siempre extremando valores. Inviernos de repente un poco más cortos, pero con mínimas muy bajas, veranos muy cálidos, pero rayando los 40. Y generalmente la definición de Niño para Uruguay, digo siempre para Uruguay porque depende de dónde uno se posicione a estudiarlo al Niño. El Niño es un efecto que se produce a nivel del Pacífico y sobre las costas peruanas, chilenas. ¿Cómo es que nos llega a nosotros que esa anomalía térmica de medio grado, 1,2, 1,3, 1,4, determine los caudales de precipitación para Uruguay? Es algo muy interesante porque estamos a bastante distancia. Claro. ¿De qué depende? ¿Por qué pasa el Niño? ¿De dónde surge? El Niño es una movida muy compleja. Se estudia lo que se llama la subsuperficie del mar, que son 200 metros de profundidad entre Indonesia y las costas chilenas, casi donde bordea, digamos, la corriente de Humboldt, esa corriente fría que va bordeando todo el Pacífico. Hay una burbuja de agua caliente que digamos, se le da por pasear en esa latitud. Dependiendo de dónde se posicione, es tanta la energía cinética que posee que modifica la circulación de las capas de aire arriba, los alisios. Y eso para nosotros es muy importante porque Uruguay necesita aporte de masas de aire húmedo. Me llevó a geografía de sexto, así con los alisios y la corriente de Humboldt me dio una nostalgia. Curiosamente no ha cambiado nada de que hicimos esto en sexto año de escuela. Ahora, el cambio climático, ¿cómo lo definimos? ¿Existe la incidencia? ¿Es tan grande como tantas veces lo nombramos o lo invocamos? Bueno, la mitad de la comunidad científica, por lo menos la mitad, capaz que un poco más, está de acuerdo de que el cambio climático es una realidad y que dentro de las causas hay causas antropogénicas, o sea, hay causas provocadas por el hombre. Hay 4 posibles escenarios. Los genios del IPCC han planteado 4 posibles escenarios basados en movidas térmicas de hasta y hasta cuándo. En el escenario número 1 es un niño muy parecido al que tenemos ahora. Es una anomalía térmica entre 0,7 y 1,2, estamos en 1,8 de anomalía térmica hoy en el Pacífico. Más grados de lo normal. Sí, todo lo que se considera por encima de 0,5, esa burbuja que hablábamos hoy hipotética que se estudia y se le da un valor X, si se mueve 0,5 grados por arriba se considera fase cálida del Niño, si se mueve 0,5 por debajo se lo considera fase fría, y entre medio de esos dos picos de menos 0,5 y más 0,5, estamos en una fase neutra.
en donde los meteorólogos nos divertimos muchísimo porque los modelos estadísticos funcionan de maravilla. No hay que correr modelos dinámicos. Pero una pregunta que tiene que ver con los cambios que se han producido en los últimos 50, 70, 80 años, vamos a hablar de décadas. El crecimiento poblacional en el mundo ha sido enorme, el desarrollo de las ciudades ha sido muy grande, especialmente en grandes metrópolis. Fenómenos como este se han dado hace 10, hablo de lluvias aquí en Uruguay, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años atrás, cuando las ciudades eran diferentes. Puede haber que en lo que tiene que ver con inundaciones estemos también asistiendo a parte de una responsabilidad que tiene que ver con que las ciudades cambiaron y con que la gente se ha asentado en lugares donde antes nadie se instalaba allí porque eran inundables. ¿Tiene que ver el desarrollo urbano? Sí, tiene que ver muchísimo. Muchas veces la inundación no va hacia donde está la casa, es la casa la que se mueve a la zona donde se inunda. Y hay toda una, un desequilibrio en urbanismo. Se inundan lugares que siempre se inundaron desde hace 700 años en el Uruguay. Yo siempre cuento esta anécdota. Cuando se hicieron los puentes para el ferrocarril, los ingleses que estuvieron 5 o 6 años visitando los lugares donde iban a ir los puentes, interrogaban a la persona más pedían para hablar con la persona más vieja de la localidad. Y a esa persona le formulaban una pregunta. Márqueme usted, señor, ¿hasta dónde llegó la última inundación que usted recuerda? Claro. En base a esa montaban sus teodolitos y determinaban cuál era la altura que tenían que tener los pilotes del puente que iban a construir. Les puedo asegurar que en los últimos 150 años jamás una inundación pasó por encima de un puente de ferrocarril, y sí lo ha hecho de otros puentes. ¿Qué quiere decir eso? Hace 60 o 70 o 80 años, o 100 años, y quizás desde la época de la independencia, estos procesos de movidas hídricas, inundaciones, déficit hídrico, sequías, llovidas muy fuertes, qué sé yo, más o menos se han mantenido climatológicamente hablando dentro de los mismos guarismos. Ocurre de que llevábamos, en este caso puntual, 6 o 7 meses muy atrasados. De los 100 milímetros y pico que teníamos que llegar a 600 a julio, habíamos totalizado 58, 60. Ahora ya estamos en un más 50. Pero no es noticia, es bastante normal desde ese punto de vista lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar en la primavera, en el verano? Bueno, eso es una pregunta interesante. Como estamos en una fase cálida, la media de Uruguay, que ronda los 17,5 grados de media anual, debería aumentar sobre septiembre y llegar a los 19 grados. Vamos a tener una primavera muy agradable, el tiempo va a seguir abundante en precipitaciones, vamos a entrar a la primavera con buenos guarismos de agua, el verano va a ser un poco más cálido que el anterior pasado, pero volviendo al tema de si el fenómeno ha sido alejado demasiado en el tiempo de estos días. ¿Ustedes recuerdan lo que fue el verano del 2014? Yo no estaba que llovió todo febrero. Y parte de enero. Yo estaba en Francia y me seguía los informativos de los acumulados que se iban dando a partir del 17, 18 de enero hasta el 12 o 15 de febrero, que miré el último informativo, y habían llovido 200 y pico milímetros. Cortó a los turistas, les cortó la mitad del verano. O sea, hay gente que de hecho devolvió los alquileres. Sí, devolvió los alquileres porque había alquilado todo un periodo y cuando empezó a caerse el mundo abajo dijo, yo me voy. A los 5 días de no pisar la playa en Rocha dijo, ya está. Se le mojó la leña, hizo un asado y se tuvo que ir. Claro, además había casas que no estaban preparadas tampoco para eso, entonces encerrados en casas que se inundaban. Dejamos de tener 4 estaciones definidas, ¿no? Bueno, ayer hablábamos, o anteayer hablábamos de qué pasa por qué van a desaparecer las medias. Que se extremen los valores, y sí lo van a hacer, no significa que no tengamos un otoño divino con hojitas cayendo, de repente son más cortos, con pajaritos. O más extensos los más extremos, verano e invierno. Correcto, lo que van a hacer más, esos periodos se van a estirar un poco más. Van a durar corto tiempo los periodos violentos, los periodos extremados. O sea, vamos a suponer, una fase normal o un comportamiento normal sería que después que desarmamos las carpas de turismo empiece a helar. Semana siguiente, un poquito más, deberían empezar a caer las primeras heladas, en una época normal. Y que rayando la segunda quincena de septiembre, cuando los vientos empiezan a llenarnos los ojos de pelitos de árboles, se dé por iniciada la primavera. Las cosas han cambiado un poco. La primavera se inicia un poco antes,
y el invierno se concentra en unos poquitos días Más intenso. y más intenso, con mínimas que sorprenden. ¿Ya pasamos eso este año? Ya pasamos, tuvimos Un par de semanas casi frías, 8 frías. días Sí, con sí, cuando temperaturas de un arrancamos. dígito. Sí, tuvimos esos días fríos, pero ¿costó cuánto que Costó viniera un el frío? montón. Fue como un Sí, otoño. teníamos una... sería muy bueno que pudiéramos hablar de qué era lo que estaba produciendo eso. Teníamos bloqueos. Unos bloqueos son unas burbujas de alta presión que no dejan pasar nada. Teníamos todas las características para que se formaran las tormentas y precipitaran. Y es más, avanzaban en nuestra dirección, llegaban, cruzaban el Río de la Plata y la alta actuaba como si fuese una muralla, se barrera. disolvían las tormentas y nosotros los meteorólogos nos quedamos con el modelo listo para pintarle las precipitaciones. Fue algo... Pero además había 25 grados, o sea, no. Y no. temperaturas que eran más bien de febrero-marzo. Claro. 25, 27 y 29 llegó. ¿Y así van a ser todos los inviernos? No, estamos hablando de este invierno. Se supone que el niño, según el último análisis que se hizo ahora el 16, hasta bien entrado el verano va a seguir surtiendo su efecto. Bien entrado el verano en el hemisferio sur. Ellos lo analizan para el otoño del hemisferio norte. Se espera de que ese efecto niño, que como decía, aumenta las precipitaciones y las temperaturas un poquito por encima de la media, las tengamos acá hasta carnaval, por decir algo. Verano lluvioso, entonces. Sí. Va a estar lindo. Sí. ¿O no tanto? Acá, sí, tengo, No tengo tanto. Si tenemos suerte, puede ser compañeros caliente, preocupados. no tanto. Lluvioso, manontropo. Tenemos compañeros preocupados que quieren saber cómo se toma la licencia. Bueno, ¿Cuándo es la mejor quincena? nosotros en realidad estamos vendiendo ese servicio. Cuando usted nos manda las fechas probables y nosotros le ¿Cuándo es marcamos. mejor alquilar? Te va a cuándo cobrar, es el te mejor quiere alquiler. cobrar. Sí, sí. Claro. Tengo una pregunta, Pérez, porque acá hay un hombre llamado Gerardo Onti, que es sociólogo, especialista en cambio climático. Dijo en El Espectador hace 15 días más o menos que los partidos políticos en general no tienen interés ninguno por el cambio climático, ¿no? Esto a colación que en diciembre hay una convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Es verdad o es que en realidad la política no se puede meter en esto porque no hay forma de hacer algo? En realidad, al cambio climático, que los políticos opinen sobre una cosa o sobre otra, le importa dos pepinos. O sea, el cambio climático nos va a sobrevivir a nosotros, pongamos la neurona a funcionar o no. ¿Hay cosas para hacer? Sí, Los hay gobiernos cosas podrían para hacer hacer. cosas para Lo que detener pasa un es que poco hay el una, cambio. hay una cosa bastante negativa para un político tomar medidas sobre el cambio climático, y es que el efecto o lo que tome, o la medida que marque o vote o formalice o lo que fuera, recién va a comenzar a impactar 20 o 25 años después. Hace poco decíamos, si nosotros hoy empezáramos a disminuir en 4 o 5 mil toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera en nuestra industria, comenzaríamos a revertir y todos los firmantes del IPCC, de Kioto y de todas las que vinieron después, haciendo los deberes en serio. Claro. Aún poniéndonos esas pilas y comenzando a tomar las medidas, el impacto comenzaría a revertirse de aquí a 20 años. Claro, hay Es dos decir, tipos de disminuir. medidas, ¿no? Una sobre el impacto, otra sobre los efectos, que esas sí pueden ser reubicar, por ejemplo, zonas inundables, cosas que ya se pueden tener en cuenta Claro, bueno. sobre las consecuencias, más que... sobre- La última reunión del IPCC justamente lo que señalaba era más que a tomar en cuenta el de firmar tratados de someter a bajas las emisiones, era a lo que llama paliar los daños. Claro. Pasó a ser desde una situación de hay que vacunar a una situación de atendamos a los heridos. El IPCC, o sea, el cambio climático hoy, en ese escenario lo que intenta es tratar de prepararse. Bueno, no lo pudimos revertir, preparémonos para que los inundados no sean sorprendidos por una ola de agua a las 3 de la mañana. Claro. Muy bien. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos y por desasnarnos. Por favor, a las órdenes. Un placer, ¿eh? No hay mal. Vamos a actualizar ahora también las cifras de los inundados, cuál es la situación de